the forespore, which will ultimately become the spore, and the larger mother cell from which it's derived. Each compartment contains a chromosome. Cada compartimento contiene un cromosoma. The mother cell membrane engulfs the forespore, resulting En el estado 3, la célula madre rodea la preespora y el resultado va a ser la formación de una serie de membranas en torno, ¿verdad?, a la preespora. a structure encircled by two membranes. In stage 4, the mother cell chromosome is destroyed, and a cortex, made up of a thick peptidoglycan layer, is. Y como ustedes vieron, en el estado 4 ocurre la destrucción del cromosoma de la célula madre y se forma una corteza de peptidoglicanos. O sea que es peptidoglicano, ¿verdad? Una porción de aminoácidos unido a azúcares, peptidoglicanos. Ese es la corteza. Placed between the two membranes surrounding the forespore protoplasm. Y que se ubica entre las dos membranas, la corteza, esta cápsula o sí puede decirse cápsula de peptidoglicanos entre las dos membranas que rodean la preespora. This cortex will be important in providing heat resistance and maintaining dormancy to the spore. ¿Por qué es importante la corteza? Porque provee resistencia al calor y ayuda a mantener el estado durmiente de la espora. Preguntas hasta aquí, voy bien lentito con el video, ¿verdad? Para que vayan cogiendo apuntes. ¿No hay preguntas? Ok. In stage 5, layers of coat proteins are deposited on the outer membrane. Y en el estado 5, ustedes lo acaban de ver aquí, deposición de proteínas que rodean la preespora. O sea que alrededor de las membranas hay una cubierta de proteínas. Stage 6 completes the development of spore resistance to heat and chemical insults. Y en el estado 6 ya hay una maduración, o sea que se completa el desarrollo de la espora. Includes the synthesis of dipicolinic acid in the mother cell and its uptake into the core of the spore. Y también entonces en la célula madre, porque ok, se destruyó el cromosoma, pero hay ribosomas, ¿sí? Y entonces hay síntesis de ácido dipicolínico. Dipicolinic acid is important in maintaining dormancy and in promoting spore dehydration. A characteristic. El ácido dipicolínico favorece el estado durmiente y la deshidratación. Como yo les decía al otro grupo, cuando uno ve las esporas debajo del helecho son estructuras duras, ¿sí? Porque están deshidratadas. Entonces, esto hace el ácido dipicolínico. The spore heat resistant. In stage 7, the mother cell, now called a sporangium, releases the mature y en el spore. 7, ya la célula madre libera ya la célula madre libera, voy a echar para atrás un poquito, mire, ahí está liberando, ahí se llama esporangio, y libera pues la espora madura. The mature spore. Spores are resistant to many environmental stresses that would kill vegetative cells. The nature of this resistance is due in part to a spore having only 10 to 30% of a vegetative. Entonces, ya esta espora resiste mucho más cambios ambientales que las células vegetativas. Es una célula desecada y solamente tiene del 10 al 30% de contenido de agua que tiene una célula vegetativa normal. Cells water content, but spores also contain small acid-soluble proteins that bind to and protect DNA from damage by ultraviolet. Pero también la espora tiene proteínas ácidos solubles
que van a proteger el ADN. ¿Por qué? Porque son ácidos solubles. Recuerde que el DNA es una molécula, un ácido desoxirribonucleico, o sea que van a proteger el DNA. But light and various toxic chemicals. Fully mature spores can exist in soil for at least 50 to 100 years and have been known to last thousands of years. Puede existir una espora, ¿cuántos años? De 50 a 100, pero han encontrado esporas hasta de miles de años. Once proper nutrient conditions arise, another genetic program called germination is triggered to wake the dormant cell, dissolve the spore cortex and coat, and release a rehydrated, viable vegetative cell. Y lo siguiente es que cuando las condiciones ambientales mejoran, entonces germina, como las plantas, es decir, germina la semilla. Asimismo, entonces la célula vegetativa nuevamente inicia el ciclo vegetativo. ¿Preguntas? Una pregunta, profesora. Uh-huh. Entonces la célula madre se muere. Sí, la célula madre muere, porque libera, rompe la membrana. Uh-huh. Bueno, sigamos. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores sigmas que actúan en cada uno de esos cambios fisiológicos que usted pudo observar en el video? Primero, mire, en el ciclo vegetativo van a haber dos factores sigmas importantes, que son el factor sigma A, factor sigma H. ¿Qué significa esto? Que ellos, junto con el núcleo enzimático, acuérdense, el núcleo enzimático de la RNA polimerasa, entonces van a activar, acuérdense cuáles son esos, el núcleo enzimático, 2-alfa, 2-beta y el factor omega, junto con el factor sigma forman la holoenzima. Y ellos particularmente van a activar un grupo de genes. En la formación de la preespora y célula madre ya tenemos factores sigmas diferentes. O sea que este factor sigma E es responsable de activar genes en la célula madre y luego sigma F en la preespora. Y así vemos cómo cambian ya cuando la célula madre rodea la preespora. Entonces tenemos a sigma K, sigma G en la preespora y finalmente entonces tenemos la formación de la espora. Y aquí vemos que son regulones diferentes que activan grupos de genes diferentes. Es una cascada que va inactivando uno y va activándose otro grupo de genes para que se den entonces los diferentes cambios fisiológicos y morfológicos. Y vamos a ver este video que lo explica mucho mejor. In this cartoon, I've indicated the 5 principal transcription factors that. En este video usted va a ver, dice el profesor que es el investigador que descubrió estos factores sigmas, diferentes, dice, factores de transcripción. Él puede usarse el término factores de transcripción, aunque yo siempre lo he hecho para dividir eucariotas de procariotas, pero es igual. Los factores sigmas son factores de transcripción. Drive the process of sporulation. The first one is known as SPO0A, and it's the master regulator for sporulation. It's the protein which becomes activated in response to nutrient limitation. Que va a responder a la pérdida de nutrientes. O sea, si hay falta de nutrientes en el medio, entonces él va a responder a esa situación. And causes the cell to
enter this pathway and causes all the events that I've been talking about to unfold, including asymmetric division. After asymmetric division takes place, then a transcription factor appears that's called sigma F. Sigma F. De la preespora, este factor sigma va a regular la división asimétrica, o sea, la formación del septum. Después que se forma el septum, entonces el factor sigma F, lo vemos, está actuando en la preespora. Is a member of a family of regulatory proteins in bacteria known as RNA polymerase sigma factors that work by binding to RNA polymerase and directing it to particular kinds of promoter sequences in the chromosome. Ya ustedes saben la función de los factores sigma. ¿Verdad? El factor sigma como parte de la holoenzima es el responsable de reconocer el promotor para iniciar el proceso de transcripción. The first of these sigma factors, sigma F, becomes activated in the 4-spore compartment. Then a sigma factor called sigma E gets activated in the mother cell compartment. Y entonces después que sigma F es activado, luego sigma E es activado en la célula madre. Then after engulfment takes place, sigma F gets replaced in the 4-spore by a transcription factor. Y después que se da, que la célula madre rodea, engolfa, no sé cómo se puede traducirse, o sea, la célula madre rodea a la preespora, sigma G, entonces se va a activar en la preespora. They're called sigma G. And then lastly, in the mother cell, the final transcription factor in the developmental program, sigma K, appears. That these transcription factors act in a cell-specific manner can be seen in the inset on the right. Here, entonces, ¿cómo podemos ver la activación específica en cada uno de estos compartimentos? Se muestra en este experimento. Esta luz fluorescente que usted ve aquí es porque se hace una ingeniería genética donde asociada a los promotores que reconocen estos factores sigmas, ¿sí? Se añade al lado de los promotores que reconoce, por ejemplo, sigma E, se añade la proteína fluorescente verde. De manera que cuando se ve qué gen o dónde se activa sigma E, se observa que se activa en la célula madre. En el caso inferior, lo que se hace es una ingeniería genética donde al lado del promotor que reconoce sigma G, se añade la proteína fluorescente verde y se observa que sigma G actúa en la preespora. I show you single sporangia that harbor a fusion of the gene for the green fluorescence protein joined to a promoter under the control of sigma E in the top example, or a promoter controlled by sigma G in the bottom example. You can see in the upper case, the fluorescence is restricted to the mother cell, the compartment in which sigma E is active. Whereas in the bottom example, we have the opposite pattern. The fluorescence is accumulated in the 4-spore compartment where sigma G is active. So each of these 4 sigma factors act. Y entonces se concluye que sigma F activa genes, perdón, sigma E activa genes en la célula madre y sigma G en la preespora. Preguntas, si tuviera en clase hubiera hecho el dibujito, pero aquí no podemos hacerlo. ¿Alguna pregunta? Profesora, entonces sigma A y sigma H sería lo mismo que SPO-A, la primera figurita. Sí, correcto. Pero solamente
sigma A y sigma H o también más el núcleo enzimático. Bueno, las dos, solo que pues él aquí nada más menciona A, pero son los dos. La figurita de... Ok, ¿sí? sí, Ok, bien, esto lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo se crea una proteína de fusión asociada a un promotor para ver la expresión de esa proteína. En este caso es clarísimo que el promotor para sigma E, porque aquí no aparece la E, pero es sigma E, actúa en este esporangio, actúa en la célula madre. Bueno, y con eso, bueno, aquí están, ustedes ven, por ejemplo, los diferentes promotores para sigma E y sigma F. Y para, mire, los genes que regula sigma E son ejemplos de estos genes. Y se observa, recuerden, el promotor procariótico, la región menos 10 o caja tata, y la región menos 35 de GC GACAT, ¿sí? En ese caso. Igual para sigma F. O sea que los genes son diferentes, son regulones diferentes. Y aquí pues tenemos el sitio +1 y donde inicia la región codificadora. ¿Preguntas? Y con eso terminamos regulación procariótica y vamos entonces a empezar regulación eucariótica. Y la primera parte es más que nada una especie de repaso de lo que nosotros hemos estado viendo aquí de regulación procariótica y eucariótica. Así que yo voy a pasar rápido por esas láminas porque usted ya debe tener una idea de esto, de esta información. Y ya nosotros vimos que en el caso de procariotas podemos tener un mecanismo de regulación negativa, donde tenemos un represor que inactiva genes, o bien una proteína activadora que se requiere para activar. O sea que hay interruptores genéticos gobernados por una sola proteína. Y también vimos que los genes procarióticos están organizados en operones. Y lo acabamos de ver que hay diferentes factores sigmas que pueden activar ese grupo de genes o bien operones en procariotas. Pero en eucariotas, la mayoría de los genes no están agrupados en operones. Y ya de hecho, cuando nosotros estudiamos el promotor eucariótico, vimos que hay una cantidad diversa de proteínas y secuencias de ADN que participan en la activación de la transcripción. Y muchas proteínas actúan sobre un solo switch o interruptor con muchos interruptores separados por gen. Y vimos también que hay regiones reguladoras como son los mejoradores, lo vimos, ¿verdad? O inactivadores que están lejos del promotor. También explicamos aquí que la presencia de histonas en los cromosomas eucarióticos hace que la activación de la transcripción sea más compleja y que por lo tanto los nucleosomas tienen que ser movilizados del promotor eucariótico. Y las actividades también lo vimos, hemos mencionado, pero es lo que vamos a estudiar realmente aquí, es que las actividades en las células eucarióticas depende de qué grupo de genes son expresados, o en otras palabras,
qué tipo de proteínas hay en cada una de esas células. Y esas proteínas van a definir la morfología, la fisiología, las interacciones con el ambiente de una célula eucariota. No es lo mismo una célula de la piel que una célula de hígado o una célula de páncreas. Las células intestinales, por ejemplo. Cada uno de ellos tiene una morfología y una fisiología diferente. Pero en las células eucariotas, por eso es que son especializadas dentro de ellas, un grupo específico de proteínas, en otras palabras, una fracción de RNA y proteínas codificadas en su genoma es expresada. Y estos perfiles que se expresan a tiempos diferentes van a diferir en estas células. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar como expresión eucariótica es más que nada, entonces, ¿qué es lo que hace esas células especializadas diferentes? ¿Cómo se generan esos perfiles de expresión? ¿Sí? Es lo que vamos a estar viendo en este tema. Entonces, si el producto final es una proteína, la regulación en eucariotas se va a dar a nivel de la transcripción o traducción. La regulación se da a varios niveles, incluyendo, ya lo vimos, corte y empalme alternativo del RNA mensajero, y también vimos modificaciones post-transduccionales, aunque la mayoría ocurre a nivel de la transcripción, lo vamos a ver aquí, y vamos a ver que el mecanismo básico son señales moleculares dentro y fuera de la célula que al final van a activar proteínas reguladoras en sitios específicos del DNA para modular la velocidad de la transcripción. Y pueden asistir directamente o indirectamente a la RNA polimerasa o pueden reprimir la iniciación de la transcripción. Entonces, en resumen, la diferencia procariotas-eucariotas es que en eucariotas, ya ustedes lo vieron nada más con el promotor, utilizan proteínas para regular ambos, ¿no? A nivel de la transcripción, pero ya vimos que el número de proteínas es mayor. Nada más para iniciar la transcripción, ustedes vieron todas esas proteínas que se requieren, ¿verdad? Los factores de transcripción generales, y luego vimos los activadores, los factores de regulación amplia o a distancia que se requieren para activar los genomas eucarióticos. Y lo vimos, la regulación es más compleja, más tipos de proteínas y más tipos de interacciones con regiones reguladoras adyacentes al DNA. Y también vimos cuando se forma el complejo de transcripción basal que hay factores de transcripción, ¿sí? Por ejemplo, el factor de transcripción 2H que produce modificaciones en la porción carboxi terminal de la polimerasa 2. Ya vimos un montón de interacciones con la RNA polimerasa y también entre ellas. Y también vimos que el empaquetamiento del DNA en nucleosomas que forman la cromatina va a ser un factor importante en la regulación de la expresión en eucariotas. Entonces, el estado normal de un gen bacterial es activo. O sea que la RNA polimerasa enlaza al promotor cuando no hay proteínas reguladoras. Lo vimos en el caso del mecanismo negativo, represor, o se requieren proteínas activadoras.
el estado normal de un gen eucariótico inactivo. ¿Por qué? Porque hay nucleosomas. Entonces la polimerasa 2 y factores de transcripción no pueden enlazar el promotor en la ausencia de proteínas, de otras proteínas reguladoras. La posición de los nucleosomas cerca del promotor afecta el enlace, el aparato transcripcional, y usualmente la estructura de la cromatina tiene que ser cambiada para activar la transcripción. La estructura de la cromatina cerca de genes activos o lo contrario, reprimidos, es heredado de manera estable. La estructura, mire, eso lo vamos a ver, por las células hijas y no depende de la secuencia de ADN. Aquí está el estado. Me permiten buscar un vasito de agua. Ya vengo. Aquí vemos la diferencia procariota-eucariota en cuanto a la transcripción. Pues aquí el estado normal es que los genes son activados, pero recuerden, siempre y cuando las condiciones ambientales lo permiten. O sea que hay una proteína activadora, ¿sí? Que entonces va a permitir que la RNA polimerasa pueda iniciar la transcripción. Lo contrario es que hay una proteína represora. En eucariotas, debido a la presencia de nucleosomas, entonces los genes pues están inactivos. ¿Qué tiene que ocurrir? Los nucleosomas tienen que ser movilizados y entonces vamos a tener la formación del complejo de transcripción basal, todos esos factores de transcripción que ustedes vieron, y lejos, porque esta línea aquí significa que está, que se recortó un pedazo, para que podamos observar que a distancia puede estar el mejorador con proteínas activadoras y coactivadoras para que la RNA polimerasa 2 pueda activar entonces el proceso de transcripción. Y otras diferencias: solo hay una RNA polimerasa en bacterias, mientras que en eucariotas hay 4. También vimos los transcritos primarios son modificados durante el proceso de corte y empalme. La RNA polimerasa es más compleja. ¿Por qué? Porque ella tiene que no solo transcribir el RNA, sino que ella tiene que coordinar los otros eventos, como son la adición del CAP, corte empalme y la adición de la cola de adeninas. O sea que este procesamiento es único en eucariotas. Las células eucariotas pueden tener hasta, mire, 25.000 genes, los humanos. Nosotros tenemos 25.000 genes hasta lo que he leído ahora. Y
en una bacteria podemos encontrar en el genoma de 3.000 a 4.000 genes más o menos, o sea, muchos más genes hay en eucariotas. Los patrones de expresión son más complejos. Hay una gran variación entre los genes en cuando un gen es transcrito o cuando se requiere que ese gen se transcriba. Es decir, que un gen puede ser transcrito solo en la etapa del desarrollo temprano o solamente se transcribe cuando hay una infección bacterial. La mayoría de los genes en células eucariotas están inactivos, ya lo vimos, por la presencia de nucleosomas. Entonces, visto todas estas diferencias, la regulación de la expresión genética en eucariotas primero debe asegurar que la expresión de la mayoría de los genes esté inactiva. En cualquier tiempo, mientras se activa un grupo de genes específicos para generar estos patrones diferentes de expresión genética. Nos vamos a enfocar en el punto 2, como hemos dicho, cómo se generan estos perfiles diferentes. Y para generar estos perfiles diferentes de esta transcripción en vivo, vamos a ver que hay muchos más componentes, incluyendo proteínas reguladoras, incluyendo secuencias cisactuantes, o sea, secuencias reguladoras. El primer grupo, dice, es de proteínas, comprende el complejo de la RNA polimerasa 2 y los factores de transcripción generalizada, que ya usted lo vio cuando estudiamos el promotor eucariótico. Y que son secuencias que van a interactuar con secuencias de DNA como los elementos proximales del promotor, o sea que están cerca del promotor. Y ya usted se acuerda aquí de estos elementos proximales que están cerca de la caja del promotor o del núcleo del promotor. Un segundo grupo son las proteínas que son factores de transcripción específicos que enlazan secuencias cisactuantes, ya lo vimos, mejoradores, o los UAS en levadura, Upstream Activated Sequences, que pueden estar ubicados, aunque usted vio que el mejorador puede estar en diversas posiciones, a distancia del promotor. Generalmente los promotores y los elementos proximales son enlazados por factores de transcripción que se dan en la mayoría de las células. Pero los mejoradores son blancos de factores de transcripción específicos que controlan la regulación de un subset más pequeño de genes y que frecuentemente actuarán en una o pocos tipos de células. Esta es la clave. Los mejoradores son la clave para la activación célula tipo específico, ¿sí? Para que se activen genes correspondientes a cada tipo de célula. ¿Y de qué va a depender eso? Vamos a ver de factores externos o internos de la célula que vamos a explicar aquí. Entonces, las proteínas de transcripción, ya hemos visto, son multifuncionales, tienen múltiples dominios. Por ejemplo, pueden tener dominios que reconocen el DNA, la región reguladora. Pueden tener dominios que interactúan con otras proteínas del aparato de transcripción. Pueden tener dominios que interactúan con proteínas enlazadas a secuencias de regulación cercana, de manera que puedan actuar de manera cooperativa. Pueden tener dominios
que van a regular la condensación de la cromatina y también dominios que perciben las condiciones fisiológicas, son mucho más complejos. Dice, mucha de la estrategia del control transcripcional eucariótico depende de cómo factores de transcripción específicos controlan el acceso de los factores de transcripción generales y la RNA polimerasa. Ellos son los que van a permitir la expresión específica en las células eucariotas. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Y nosotros, para estudiar estas proteínas o las características de las proteínas eucarióticas, lo vamos a ver en un organismo modelo, la levadura, Saccharomyces cerevisiae. Y la levadura es esta célula unicelular eucariótica. Y ahí ustedes lo que están viendo es el proceso de yemación, de cómo se divide la célula de levadura. Porque es un organismo modelo, porque mucho de lo que podamos estudiar de manera más sencilla, porque es más fácil crecer levadura que tener células humanas o de estas células que se utilizan para estudiar expresión eucariótica, es más fácil crecerlas. O, por ejemplo, tener otros organismos modelos como el musculus, que es el ratón. Ahí se requiere mantener los ratones. O el zebrafish, por ejemplo. Todos son organismos modelos. Es más fácil porque usted crece la levadura en un Erlenmeyer. Sí, un Erlenmeyer, un Beaker. O vaso químico. Y es más fácil pues controlar el crecimiento. La levadura tiene un genoma de 12 mega base pairs, 12 mega, 6 billones, tiene 6.000 genes en 16 cromosomas. Lo que observamos aquí son los ciclos de vida que también ustedes vamos a estudiar, la levadura, para ver la diferenciación celular. Y lo que vemos aquí en este ciclo, que si ustedes ven tiene un ciclo haploide y un ciclo diploide, son diferentes tipos de células. Por ejemplo, en el ciclo haploide tenemos dos tipos nada más, las células A, las células alfas, que germinan a partir de una espora. Y eso permite, ustedes ven aquí que por mitosis, ellas se multiplican. Pero luego, células opuestas A y alfa se pueden fusionar, pueden dar lugar a las células A alfa. Esta es la etapa diploide de este tipo de células, que es diferente, y que luego por meiosis va a formar entonces células A, células alfa. Esta diferenciación de células, ¿cómo se da esa diferenciación? A nivel genético, nos va a servir de ejemplo para nosotros ver cómo en eucariotas superiores se diferencian las células, se especializan las células. Pero también levadura la vamos a usar para ver cómo las proteínas de regulación eucariótica funcionan, porque van a tener dominios que van a reconocer el ADN, dominios, como ya leímos toda esa lista de posibilidades que tienen las proteínas reguladoras eucarióticas para interactuar con otras proteínas y así sucesivamente. Aquí vemos rapidito cómo se duplica la levadura. Nace la célula, se produce un brote, el núcleo se estira,
y se divide. Entonces la célula más pequeña se divide, pero al final terminan con 2 células de levadura. Y el ciclo empieza nuevamente. ¿Sí? Vas a tener miles de células de levadura. Y aquí lo que vamos a ver es esta profesora que estudia cómo las células de levadura se diferencian. Pero lo que quiero que veamos es básicamente el ciclo, ¿no? Cómo es el ciclo haploide y el ciclo diploide. The life cycle of yeast is very interesting. Yeast comes as a haploid organism, which means el ciclo de la levadura es un ciclo muy interesante, es una célula haploide. Has one copy of chromosome. It comes as 2 mating types, that A, sí, otra célula haploide que tiene solo so I'm illustrating chromosomes by this red and black line es there. haploide, ¿verdad? As a ¿Por qué no es diploide? Porque no son 2 copias de cromosoma. Haploid, it can be stably maintained and it will just divide and divide into poly. And the alpha can do the same. However, one of the major advantages of yeast is that we can control whether it's haploid or diploid. So we can put these 2 cells together and they'll mate and make what's called an A alpha. So now we have a cell that's got A and alpha, and it's got 1 chromosome from the A parent. Ahora tiene un cromosoma de la célula A y un cromosoma de alfa. Entonces la hace diploide. The chromosome from the alpha. Now this is a stable diploid and can again cycle back and grow independently. But the beauty of yeast is that it can also be forced to undergo a process of meiosis, which is the formation of gametes. That's just like when a human makes eggs and sperm. So the esta célula diploide Profe, permiso, no se le escucha. ¿No me escuchan? No muy bien. Los demás no me escuchan. Profesora, el audio se escucha altamente comprimido. Ahora, Sigue igual, profe. ahora sí. No, disculpa. No entiendo qué sucede. Ahora sí, profesora, ya, ahora sí. Creo que tenía el volumen bajo. Ok. Acá. Bueno, decía que, voy a repetir, que las células de levaduras tienen un ciclo de vida interesante porque ellos tienen, ¿me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profe. Es que los perritos míos también hacen ground allá afuera. Entonces, en la parte haploide, que son las células A y las células alfa. ¿Por qué es haploide? Porque tiene solamente una copia del cromosoma A, alfa porque tiene una sola copia. Pero estas células se pueden fusionar, A y alfa, y van a formar células diploides. ¿Por qué? Porque A va a aportar su cromosoma y alfa va a aportar su cromosoma. 2 cromosomas diploides, un cromosoma haploide. Sabemos, eso es solamente metodológico, sabemos que ¿cuántos cromosomas tienen las levaduras? 16. ¿Sí? 16, pero esto es para que usted comprenda la diferencia entre haploide y diploide. Cada etapa es estable, o sea que por mitosis ella se puede reproducir y se mantiene las células A y alfa, y también por mitosis se puede reproducir para mantener este estado diploide. Pero lo interesante es cómo
de este estado diploide, así como se forman los gametos nuestros, ¿sí? A través de la gametogénesis. ¿Se acuerdan de las ovogonias y los espermatogonias? Que empieza entonces el proceso de meiosis para generar nuevamente células haploides. Porque el producto de la ovogénesis y espermatogénesis son células haploides, los espermas, los ovos. Igualmente aquí en las levaduras. First thing that happens when you trigger meiosis is that the chromosomes actually replicate. Lo primero que So they're actually ocurre four copies. es que los cromosomas se duplican, igualito que usted dibujó la meiosis. ¿Se acuerda? Usted, por eso yo mando a que haga meiosis, para que usted comprenda. ¿Sí? Porque lo primero que debe ocurrir es que el DNA se replique. Aquí los cromosomas, ¿verdad?, se están duplicando. The process that I study is actually how these chromosomes find each other and then recombine. So something Y lo que called estudia la profesora es ver cómo esos cromosomas se encuentran, esos dos cromosomas homólogos, se encuentran y cómo se recombinan. Usted también dibujó la recombinación en meiosis, que es lo que ella va a hacer ahorita, ¿verdad? Hay intercambio físico entre segmentos de cromosomas. crossover happens, ¿sí? where genetic material is exchanged between the two chromosomes. Entonces hay And that's one of the material reasons you genético never que look se exactly like your intercambia. parents. Then lots and lots of interesting chromosome mechanics happen, and the diploid undergoes the complete process of meiosis, which leaves us with 4 spores or Y aquí gametes el proceso de meiosis termina cuando se forman 4 esporas, ¿sí?, que están rodeadas por la membrana. in an ascus. En And el ascus. we can study these 4 spores first by taking Usted puede estudiar away the esas ascus. 4 esporas y And under a esa microscope, membrana. We can separate these 4 spores. Y usted puede, bajo el microscopio, separar esas 4 esporas. Into 4 different places on a nutrient plate. Y los puede and then poner these al can be grown microscopio. up and studied. Y se pueden crecer And what we can tell para then estudiar. is that 2 of the spores will have A information, 2 of the spores will have alpha information. 4 One esporas spore van a will tener have the 2 black información chromosome, A, and one una spore A will va a have ser, the red otra va a ser chromosome. alfa, And the 2 in the middle pero have las what we dos call en el recombinant medio chromosomes. They son have a las little bit of red recombinantes. and a little bit of black. ¿Sí? And how we get from here to here is what I study in my laboratory. Y cómo se llega desde las células diploides hasta la formación de espora es lo que ella estudia en su laboratorio. Bien, vamos a empezar entonces, ya tenemos clarito, ¿verdad?, ese ciclo de células y como les decía, también vamos a estudiar cómo las proteínas eucarióticas regulan la expresión genética y el sistema que vamos a estudiar, que también se ve en eucariotas superiores, es el sistema GAL. ¿Sí? Vamos a tomar un receso para que descansen un poquito de 5 minutos. 5 minutitos. Ya que vamos a empezar a ver un ejemplo de proteínas reguladoras en eucariotas. Decíamos que ellas tienen múltiples dominios. Interactúan con factores de transcripción que influencian la decondensación de la cromatina eucariótica, etc. El ejemplo que citamos aquí es el sistema GAL, ¿sí? Y es similar de levaduras, pero es similar a, o sea, se repite en eucariotas superiores. ¿Me escuchan, jóvenes?
Sí, Sí, profesor. profesor. Este sistema GAL es para utilizar la galactosa. La galactosa, que es importada dentro de la célula, se convierte en una forma de glucosa que puede ser metabolizada. En este sistema GAL participan estos genes estructurales, GAL1, 2, 7 y 10, que convierten galactosa en glucosa. O sea, que codifican enzimas que convierten la galactosa en glucosa. Genes adicionales, GAL3, 4 y GAL80, son proteínas con funciones de regulación, ¿sí?, que van a regular la expresión de estos genes estructurales. Importante, ya lo hemos mencionado muchas veces, la presencia del azúcar. La presencia del azúcar es lo que va a determinar si los genes son silenciados o si los genes son inducidos. La proteína GAL4 enlaza específicamente el ADN. Entonces miren aquí cómo la galactosa es metabolizada, ¿sí?, a través de todas esas enzimas, de la enzima que codifica GAL2, de la enzima que codifica GAL1, GAL7, GAL10, GAL7 de nuevo, para que finalmente tengamos glucosa 1-fosfato que va a entrar al proceso de glicólisis, que sabemos es un proceso que va a permitir formar piruvato para que entre entonces al ciclo de Krebs. Entonces, esos genes estructurales van a ser regulados, o su expresión va a ser regulada por la proteína GAL4. Y GAL4 dice regula múltiples genes a través de esta secuencia. Upstream Activating Sequences, secuencias de activación corriente arriba o río arriba, como he escuchado a algunos colegas que mencionan. Y en presencia, o sea que tiene que estar la galactosa. Hay una inducción. Los genes GAL1, 2, 7 y 10 son inducidos 1000 veces más. Cada uno de estos genes tiene 2 o más sitios de enlace para GAL4, que están localizados en la región 5', o sea, corriente arriba del promotor. Entre los sitios de iniciación de transcripción de GAL1, GAL10 hay una región de 118 pares de bases que contienen 4 sitios de enlaces para GAL4. Cada sitio es de 17 pares de bases y es enlazado por un dímero de GAL4. Hay 2 sitios para GAL4, corriente arriba, de GAL10, GAL2 y GAL7. Y aquí lo vemos. Aquí vemos entre GAL7 y GAL10 y obsérvese la dirección de la transcripción. Quiere decir que en esta región vamos a encontrar el promotor. En esta región de GAL7 vamos a encontrar el promotor. En GAL1 mire la dirección de la transcripción y en esta región entonces vamos a encontrar el promotor. Entre GAL10 y GAL1, 1, 2, 3, 4, UAS, Upstream Activating Sequences. Entre GAL7 y GAL10 hay 2. Este es en el cromosoma 2 de levaduras y en el cromosoma 12 vamos a encontrar GAL2 con 2 UAS. ¿Sí? En este caso, estos genes están cerca, pero mire que GAL2 está separado en otro cromosoma. Y este es GAL4, que es la proteína reguladora, tiene múltiples dominios, tiene estos dominios
que van a reconocer o van a enlazar de manera específica los UAS. GAL4, entonces, como vimos en la figurita, tiene dominios separados. Un dominio para enlazar el ADN y otro dominio de activación para su actividad reguladora. Y la identificación de estos dominios fue a través de mutantes, mediante deleciones o fusiones a otras proteínas. Voy a tratar de explicarlo aquí con el video, pero hubiera sido más fácil en el tablero, pero lo tenemos que hacer así. La expresión de los genes GAL y de otros factores de transcripción se monitorea con genes reporteros. Ejemplo de genes reporteros, se utiliza la beta-galactosidasa. Vamos a ver en ingeniería genética que usted puede monitorear la expresión de un gen. Si usted clona ese gen beta-galactosidasa, y como vimos el ejemplo de las bacterias gram positivas, de los factores sigma, y la proteína fluorescente verde. La región codificadora de estos genes, el LAC-Z y la proteína fluorescente verde, es colocada junta con el promotor, ¿sí? Corriente abajo de la región UAS del gen GAL. O sea que tengo primero la región UAS y corriente abajo, el promotor y la región codificadora. Mutaciones sin el dominio de activación no son inducidos. Y cuando usted añade, porque vimos que hay dos dominios, ¿verdad? El dominio que enlaza el ADN y el dominio de activación. Cuando el dominio de activación es añadido, o sea que es clonado, es una proteína mixta con un represor bacterial como LEX-A, entonces hay inducción. El dominio de activación es de cerca de 50 a 100 aminoácidos. Vamos a verlo. Aquí está, miren, se me había olvidado de esta figurita. Aquí está cómo se genera esa proteína recombinante. En condiciones normales, ya usted sabe que se requiere de un promotor, de un gen natural, transcripción, traducción. En mis proteínas recombinantes, por ejemplo, yo puedo clonar la región promotora de un gen junto a un gen reportero. ¿Cuáles son esos gen reporteros? La proteína fluorescente verde, la enzima como la beta-galactosidasa. Y eso es lo que se usó para poder estudiar la función del dominio de activación de GAL4. Preguntas. ¿Está claro? Profesora, disculpa, no me quedó muy claro. ¿Qué no le quedó claro? Y ¿Cómo, ¿Cómo se crea el recombinante? Exacto. El recombinante es un gen reportero porque reporta algo, reporta la expresión. O sea, usted lo puede ver, por eso se llama gen reportero. Usted vio, por ejemplo, en las células de bacteria, la fluorescencia. ¿Se acuerda del factor sigma? Bueno, es un gen reportero porque usted lo que va a ver es la fluorescencia. La beta-galactosidasa expresa un producto azul que usted puede ver, pero eso bajo ciertas condiciones que voy a explicar cuando yo dé DNA recombinante. Pero lo que quiero explicar aquí es que el gen reportero me permite ver o monitorear la expresión. Es lo mismo, solo que yo estoy usando un promotor diferente
Por ejemplo, el promotor de GAL, de los genes estructurales de GAL, asociados a un gen reportero. ¿Cuáles son los genes estructurales de GAL? GAL1, GAL2, GAL7, GAL10. Entonces yo puedo poner esos promotores de esos genes y le pongo aquí el gen reportero, que puede ser la proteína fluorescente verde. También puedo añadir esa región de activación de GAL4, que es la proteína reguladora, que es UAE. Y lo vamos a ver ahorita en una figura. No sé si me expliqué. Gracias, profesora. Sí. Profesora, Ajá. tenía una pregunta sobre esa imagen. ¿Por qué el gen reportero produce más RNA mensajero que la célula nativa?